Hola, buen día, bienvenido. Comencemos nuestro tiempo devocional el día de hoy. Estaremos revisando del capítulo 33 del libro del profeta Ezequiel, los primeros 9 versículos para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La nueva comisión del profeta, la nueva comisión del profeta. Recuerden que para nuestro tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, Nueva Traducción Viviente y Reina Valera 60. Leámosla en la Nueva Traducción Viviente, capítulo 33, versículos 1 al 9. Dice la palabra de Dios: Una vez más recibí un mensaje del Señor. Hijo de hombre, da este mensaje a tu pueblo. Cuando yo envío a un ejército contra un país, los habitantes de ese país escogen a uno de los suyos para que sea el centinela. Cuando el centinela ve acercarse al enemigo, toca la alarma para advertir a sus habitantes. Entonces, si los que oyen la alarma se niegan a actuar, resulta que los matan. Ellos mismos tendrán la culpa de su muerte. Oyeron la alarma, pero no le hicieron caso. Así que la responsabilidad es de ellos. Si hubieran prestado atención a las advertencias, podrían haber salvado sus vidas. Ahora bien, si el centinela ve acercarse al enemigo y no toca la alarma para advertir a la gente, él será responsable de la cautividad del pueblo. Todos morirán en sus pecados, pero haré responsable al centinela por la muerte de ellos. Ahora, hijo de hombre, te pongo por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, escucha lo que te digo y adviérteles de mi parte. Si yo anuncio que unos malvados de cierto morirán, y tú no les dices que cambien su manera de vivir, entonces ellos morirán en sus pecados, y te haré a ti responsable de su muerte. En cambio, si les adviertes que se arrepientan y no lo hacen, morirán en sus pecados, pero tú te habrás salvado. La misma porción en la Reina Valera 60 dice la palabra de Dios: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: Cuando trajere yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viendo la espada lo oyere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío: Impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que guardare el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. La nueva comisión del profeta, el nuevo ministerio de la atalaya. Aunque la destrucción de Jerusalén no se presenta hasta el versículo 21 de este capítulo, el principio de este capítulo se basa en la anticipación del anuncio y prepara el camino para su cumplimiento. La nueva comisión del profeta empieza donde termina la anterior. El atalaya de Dios es recomisionado. En ambos ministerios, Dios le asignó el trabajo de atalaya, tal como era responsable de advertir al pueblo el juicio venidero. Esta comisión la cumplió fielmente hasta el final. Sin embargo, no había terminado todavía. Así como Dios lo preparó para anunciar el castigo, ahora lo prepara para anunciar la restauración. Él proclama el mensaje de la bendición de Dios para su pueblo. Por ser el atalaya, Ezequiel debía anunciar lo que les esperaba en el futuro. Esa era su responsabilidad única. No tenía que convencer, sino decir claramente lo que vendría.
la responsabilidad quedaría sobre los oyentes y el profeta habría así cumplido con su trabajo. Vemos ahora a Ezequiel como centinela. Los 8 capítulos anteriores del libro de Ezequiel estuvieron conformados por mensajes dirigidos a las naciones paganas. Ahora Dios le dice a Ezequiel: habla a los hijos de tu pueblo. El mensaje que Ezequiel les iba a transmitir era una versión ampliada de algo que ya el Señor le había dicho cuando lo comisionó como profeta en el capítulo 3. En la antigua ciudad amurallada, el atalaya o vigilante cumplía una misión muy importante porque en las grandes áreas metropolitanas la mayor parte de la población vivía fuera de las murallas de la ciudad. Aún en poblaciones más pequeñas, la gente trabajaba en los campos, en los viñedos, en los huertos o en los establecimientos comerciales, muchos de los cuales estaban fuera de la ciudad amurallada. Cuando el peligro amenazaba la ciudad, tal vez en la forma de un ejército invasor, el centinela, que estaba en lo alto de las murallas, lo veía primero. Entonces tocaba la trompeta de alarma para que todos los que la escucharan se apresuraran a entrar dentro de las murallas. Las puertas de la ciudad se cerraban y se hacían los preparativos para repeler al agresor. Si alguno oía la advertencia, pero no le prestaba atención, tenía la culpa si algo le ocurría. Por otra parte, si el vigilante veía el peligro y no alertaba a los ciudadanos, se hacía responsable de la vida de los que perecieran. El Antiguo Testamento era muy específico, el Antiguo Testamento era muy específico en cuanto a la atribución de la culpa y el castigo cuando se perdía una vida humana. La persona responsable de la muerte perdía su propia vida, a no ser que hubiera actuado en defensa propia o que un tribunal lo declarara inocente. El vengador de la familia debía actuar en casos de asesinato premeditado, pero también cuando se perdiera una vida por causa de un descuido o de un accidente. El centinela perdía la vida porque su descuido causaba la pérdida de una vida. La analogía que hace Ezequiel considera que Dios estaba castigando por sus pecados a la persona que moría bajo la espada del enemigo, a pesar de que el centinela le había advertido. Esa similitud encaja ciertamente en el contexto histórico de Jerusalén y Judea en el tiempo de Ezequiel. Los israelitas merecían la ira de Dios a causa de sus pecados. Los padres, los profesores, los maestros de la palabra de Dios y los funcionarios del gobierno tienen oficios de liderazgo. En ese sentido están por encima de los demás. Dios ha puesto a algunas personas en esos puestos con el fin de que velen por los otros. Los puestos de autoridad son por definición puestos de centinela. Los que ocupan esos oficios de autoridad pueden ver los peligros que enfrentan los niños, los alumnos o los ciudadanos, y de los que ellos mismos a veces no se dan cuenta. Si los centinelas no procuran frustrar las tentaciones y los peligros que desde su ventajosa posición pueden observar, el Señor los responsabilizará de la vida y del alma de aquellos individuos. Desde la perspectiva de Dios, los puestos de autoridad son puestos de responsabilidad. No son puestos que solo se le den a la gente con el derecho de imponerse sobre los demás. La nación de Judá había dejado de ser una entidad política independiente debido a que Jerusalén había caído ante los babilonios. Por lo tanto, en su papel de centinela, Ezequiel podía enfocar más fácilmente la atención del pueblo en su relación con Dios. El verdadero enemigo ya no era Babilonia, ni Egipto, ni ninguna otra nación. Ahora el enemigo real era el pecado. Los habitantes eran los únicos culpables de lo que había ocurrido a Jerusalén. Cuando Ezequiel habla aquí de morir, se está refiriendo a estar separado de Dios. ¿Por qué esta sección
es tan repetitiva? ¿No es esto acaso lo mismo que Ezequiel ya había escuchado antes en el capítulo 3? Ciertamente, pero la situación había cambiado radicalmente para el pueblo de Dios. Jerusalén había caído. Como se le iba a informar a los exiliados, antes de que Jerusalén cayera, la mayoría de los que habían sido trasplantados al destierro estaban tan ocupados acomodándose en su nuevo ambiente que no se preocupaban por la horrible caída de Jerusalén, del modo que lo hacía Ezequiel. Además, los falsos profetas les habían asegurado que Jerusalén nunca iba a caer. Ahora, que era una realidad que la ciudad había caído ante el ejército babilónico, Ezequiel era el único que podía mirar al futuro con esperanza. El resto de los exiliados estaba abrumado por el desastre. En esas circunstancias, Ezequiel se tuvo que preguntar, ¿he sido un fracaso? Se suponía que yo llamara al pueblo al arrepentimiento, amenazándolos con la caída de Jerusalén. Ahora la ciudad ha caído, pero el pueblo no se ha arrepentido. ¿Qué debo hacer ahora?, pregunta Ezequiel. El capítulo 33 marca entonces el inicio de la respuesta de parte de Dios, que en esencia es: Ezequiel, tú todavía eres un centinela. La comisión que te di no ha cambiado. Eres el centinela del alma de ellos, ya sean penitentes o no. Ahora debes vigilar su alma, señalándoles mi promesa para liberarlos y restaurarlos con el fin de que no se hundan en la desesperanza. Perdón. Aun cuando en estos momentos no hay realmente una nación judía, la relación de estos individuos conmigo me es todavía de primordial importancia. Tú debes seguir advirtiéndoles en contra del pecado. Todavía debes seguir proclamándoles el mensaje de mi amor por los pecadores. Solo este mensaje puede traer al pueblo a la fe salvadora. Este mensaje volverá a hacer de la nación una entidad viable para cuanto yo necesite que lo sea. Al mirar atrás, desde una perspectiva histórica, podemos saber que Ezequiel tuvo éxito. Su obra fue en gran medida responsable de que se cumpliera una tarea que parecía imposible: conservar a un puñado de personas dispersas, interesadas espiritualmente en mantener la existencia nacional. Eso era lo que el Señor necesitaba para llegar a cumplir la promesa de que el Salvador del mundo vendría por medio de esa nación. En algún momento de nuestra vida, la mayoría nos hemos preguntado, junto con Ezequiel, ¿qué debo hacer ahora? La razón para formular esa pregunta debe estar en que algunas de las circunstancias de nuestra vida hayan cambiado. Pensamos que las circunstancias que cambian significan cambios en las órdenes del Señor. Podemos oír que nos dice en su palabra: sigue dando testimonio de mí, hablando acerca de Jesús el Salvador. Sigue dando testimonio de mí, llevando la vida que agrade a Dios. Sigue aplicando el mensaje de mi ley cuando sea necesario señalar el pecado. Y sigue aplicando el mensaje de mi amor cuando sea necesario consolar al pecador. Y nosotros respondemos: pero eso ya lo intenté. Entonces el Señor viene de nuevo a nosotros, como lo hizo con Ezequiel, y nos dice: todavía eres mi centinela. Las circunstancias no cambian mi mensaje, ni tampoco cambian el uso que se le da. Algunas cosas cambian, otras nunca lo hacen. La palabra de Dios y el mensaje no han cambiado. Así que esto se vuelve también una advertencia a los exiliados. Dado que el mensaje no tiene fecha, puede haber llegado Ezequiel casi al mismo tiempo que los dos anteriores del capítulo 32, es decir, en el último mes del año 585. Si es así, Ezequiel lo recibió unos 2 meses después de que Dios le dio los 6 mensajes registrados en el capítulo 33 al 39. Tal vez el escritor insertó el presente mensaje en el texto aquí porque su fuerte estímulo para arrepentirse era más típico del énfasis
de Ezequiel antes que las noticias de la caída de Jerusalén llegaran a los exiliados. Cuando los exiliados se enteraron de que Jerusalén había caído, los mensajes de Ezequiel cambiaron. Antes de eso, llamó al pueblo a arrepentirse y proclamó varios mensajes de juicio sobre las naciones que se oponían a Israel. Después de ese evento, sus mensajes fueron más estímulos para que Dios restaurara a Israel a su tierra. El mensaje en el capítulo 33 es una excepción. Es un fuerte llamado a los israelitas a arrepentirse y a comprometerse nuevamente a obedecer la ley mosaica. Entonces, esta es una exhortación a prestar atención a la atalaya. Esta parte del mensaje de advertencia de Ezequiel a los exiliados es similar a lo que vimos en el capítulo 3. Jehová volvió a comisionar a Ezequiel para su tarea profética. Jehová le dijo a Ezequiel que hablara a los judíos exiliados en Babilonia. No había hablado mensajes concernientes a ellos durante 3 años, desde que el Señor había cerrado la boca de Ezequiel, aunque había pronunciado 5 profecías contra las naciones durante ese tiempo. Ahora debía decirles que si el Señor traía la guerra a la tierra y la gente de esa tierra nombraba una atalaya para ellos, serían responsables si no prestaban atención a su advertencia. Los vigilantes se pararon en las torres de las murallas de las ciudades antiguas y observaron el horizonte en busca de enemigos que se acercaran. Si veían venir uno, tocaban su trompeta, generalmente un zofar, un cuerno de carnero, para advertir a las personas que cultivaban las tierras que se refugiaran en la ciudad. La figura de la sangre en la cabeza proviene de la práctica sacrificial. El oferente colocó sus manos sobre la cabeza de la víctima, simbolizando la transferencia de culpa del oferente al sustituto. Cuando el atalaya estuviera en funciones, el ciudadano sería responsable de su propia muerte si no prestaba atención a la advertencia del centinela. Si respondía a la advertencia, podía salvar su vida. Pero si el vigilante no advertía a la gente, será responsable de sus muertes. Dios le recordó a Ezequiel que lo había nombrado atalaya a los israelitas. Él era responsable de entregar sus mensajes al pueblo. Si Ezequiel no advertía al pueblo que morirían por sus pecados, Dios lo haría responsable de sus muertes. Pero si Ezequiel advertía a los pecadores de las consecuencias de su iniquidad y ellos ignoraban su advertencia, morirían. Pero Dios los haría responsables, no a Ezequiel. Ezequiel había llevado a cabo su comisión fielmente. Los capítulos 4 al 24 del libro de Ezequiel contienen las advertencias que él pronunció concernientes al juicio que Dios tenía la intención de enviar sobre Judá y Jerusalén por los pecados del pueblo. Advertir a otros de las consecuencias del juicio inherente al pecado nunca es una tarea popular. Los creyentes tienen el deber de ser atalayas que advierten a aquellos que están en el mundo y están sin Dios de la naturaleza destructiva del pecado y su resultado final irrevocable, la muerte y el infierno. Nuestra responsabilidad es advertir y proclamar de la manera más persuasiva posible, pero también observar cómo se recibe el mensaje. Si bien este también está fuera de nuestro control, debemos ser claros y revisar que la persona ha entendido lo que hemos comunicado. Finalmente, el capítulo 33 comienza no solo como una nueva sección del libro de Ezequiel, sino también un nuevo periodo en el ministerio del profeta. Los capítulos anteriores, que contienen las profecías contra las naciones extranjeras, forman parte desde una perspectiva literaria un tenso hiato entre la muerte de la esposa de Ezequiel y la noticia anticipada del colapso
de Jerusalén. Es esta grieta que se cierne sobre estos dos eventos. En el último evento del colapso de Jerusalén se describe más adelante en el capítulo 33, pero primero se nos presenta la parábola de la atalaya y su interpretación. Uno podría esperar que este capítulo comience con el evento descrito en los versículos 21 y 22. La llegada de un fugitivo de Jerusalén que llevaba noticias de la caída de la ciudad. Fue solo entonces que Ezequiel recuperó el poder del habla perdido en el momento de la muerte de su esposa. Sin embargo, es apropiado que esta nueva sección del libro comience con una parábola, aunque debe haberla contado después de que llegan las tristes noticias. Marca una renovación de la vocación de Ezequiel y por lo tanto una nueva dirección en su ministerio. La noción del vigilante ya es familiar en su forma más corta. Era parte de la descripción de la vocación inicial de Ezequiel. Su elaboración aquí, con el desarrollo de la metáfora anterior en una parábola completa, marca la renovación de la vocación del profeta para un nuevo tipo de ministerio. Mientras que su ministerio anterior se había centrado en la historia pasada y actual del pueblo elegido, el colapso de Jerusalén marca el comienzo de un nuevo énfasis futuro en las palabras del profeta. Pero hay una diferencia adicional entre la parábola presentada aquí y la referencia anterior al profeta como atalaya. En el capítulo 3 se le dijo a Ezequiel que había sido nombrado centinela, pero ese oficio no se hizo público. En el pasaje que ahora hemos leído en esta mañana, la parábola de la atalaya y su interpretación deben ser específicamente dirigidas por el profeta a su pueblo. El papel del profeta como vigilante y la responsabilidad del pueblo de responder a la advertencia del vigilante se hacen también explícitos. La parábola se basó en el conocimiento familiar para la gente y fue completamente contemporánea en términos de eventos actuales. Específicamente la caída de la ciudad santa en la batalla. Hay que imaginar una ciudad-estado. La ciudad en sí era una fortaleza militar que ofrecía protección contra un invasor, pero la gente del estado trabajaba no solo en la ciudad, sino también en el campo circundante. En un momento de crisis militar se nombra un vigilante. Tomaría un punto de vista alto en la muralla de la ciudad y vigilaría perpetuamente el avance del enemigo. Si el enemigo era visto, el vigilante hacía sonar las advertencias. La parábola luego elabora sobre las diferentes áreas de responsabilidad en un momento de crisis militar. La responsabilidad del vigilante es vigilar y advertir. Si se cumplen esos deberes, su obra está hecha. La responsabilidad del ciudadano es escuchar y reaccionar. Cuando se escucha el sonido de la trompeta de advertencia, el ciudadano debe buscar la seguridad de las murallas de la ciudad. Por eso Ezequiel escribe este capítulo que sirve de transición entre los juicios de Dios entre Jerusalén y las naciones y el futuro glorioso de Israel cuando sea restaurada en su tierra. Incluye instrucciones de Dios para el arrepentimiento de la nación y por eso es el prefacio a las profecías de consuelo y salvación que veremos del capítulo 34 al 39. Ezequiel habla al pueblo. El propósito aquí era preparar la mente de los exiliados para que consideraran la calamidad espantosa de Jerusalén como un acto justo por parte de Dios. Él había sido fiel en advertirles, pero ellos no hicieron caso. Ezequiel tenía prohibido hablar a su pueblo desde el capítulo 24 hasta que Jerusalén fuera capturada. Mientras tanto, había hablado a las naciones extranjeras. Este atalaya
este centinela. Podemos verlo en la imagen de Jeremías y Ezequiel como atalayas espirituales, que advertían sobre la espada que Dios traería sobre su pueblo para que tuvieran la oportunidad de prepararse y estar seguros. Esta analogía se deriva de la costumbre de colocar guardias sobre la muralla de la ciudad que estuvieran atentos a la aparición de cualquier enemigo. En ese momento su responsabilidad era tocar la trompeta y advertir al pueblo. Ese era el trabajo del centinela. Lo sorprendente es que si avisa, que si explica acerca del peligro y este atalaya cumple su deber, la responsabilidad se pasa entonces a cada persona. Este atalaya debe de ser responsable de su propia reacción a las advertencias de Dios, bien sea para morir en juicio o para vivir por haber sido alguien que acató el llamado y se arrepintió. A Ezequiel se había comportado como un atalaya muy fiel y obediente. El profeta que comunicaba las advertencias de arrepentimiento por el pecado no debía ser juzgado, pero el que no daba mensaje tenía que responder por ello. Esto se refiere a la infidelidad por parte del profeta, quien en consecuencia era castigado de parte de Dios. ¿Cómo pues sucederían estas cosas? ¿Cómo sería esto posible? Ya Ezequiel había recibido esta comisión, como hemos dicho antes, y ahora Dios le recuerda que tiene que hacer estas mismas cosas porque Dios se lo ha pedido, porque Dios demanda de él que cumpla con esta función. Así que nosotros comportémonos como estos atalayas, comportémonos como estos hombres que estaban dispuestos a sufrir calamidades, a sufrir penurias, a sufrir hambres, lluvias, tormentas, con el fin de estar atento y observar cuando el enemigo se acercara y entonces advertir al pueblo que regresara a la ciudad para protección. Todos tenemos esta comisión de parte de Dios, de hablar de los peligros, de hablar de las situaciones que han de venir, de las cosas que saturan nuestra mente, nuestro pensamiento, pero que debemos nosotros reconocer que todo pensamiento lo debemos llevar cautivo a Cristo. Y oremos también para que la comisión que Dios nos ha dado a cada uno la podamos cumplir de una manera excelente. Así que oremos, demos gracias a Dios por este día, pero también pidamos que seamos buenos vigilantes, buenos centinelas, buenos atalayas, que prediquemos la verdad del Evangelio, que prediquemos al Cristo muerto, resucitado y que un día vendrá. Oremos por ello. Oremos porque Dios nos ha dado el ministerio en nuestras manos y es nuestro deber cumplir con aquello que se nos encomendó de parte de nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Padre, Señor de la gracia y de la misericordia. Te pedimos ahora, Señor, que te agrades de este tiempo de estudio, de meditación, Señor, en el cual nuestra intención es seguir creciendo en sabiduría, en discernimiento para contigo, Señor, y tu palabra. Gracias, Señor, por lo que has hecho, por lo que haces y por lo que harás y por lo que seguirás haciendo, Señor. Sabemos que tú te mantienes fiel. Nosotros, Señor, muchas veces somos los que caemos y los que fallamos. Padre bendito, permite que en todo y en todas las cosas el día de hoy podamos glorificarte, que podamos también transmitir a otros el glorioso mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Lo pedimos, Señor, clamamos a ti y todo lo rogamos por los méritos suficientes de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro.
Amén. Que tengan un excelente día. Que el Señor les bendiga.